Listo, entonces en este momento vamos a analizar entonces el caso del diamagnetismo de Landau cuando la intensidad del campo magnético B y la temperatura se comportan de esta forma. Es decir, KT es muchas veces más grande que el mu efectivo por B. Con X definido de esta forma tenemos que X es proporcional al campo magnético y cuando, en el caso para el cual X es muchas veces menor que 1, tenemos que recuperamos para el caso del número de partículas en equilibrio, recuperamos la expresión de a campo cero y el momento magnético neto para cuando x es muy pequeño, esta función Lx tiende a x tercios. Y obtenemos esta expresión de aquí, que al final nos lleva a la susceptibilidad de esta forma, donde el signo negativo indica el carácter diamagnético y la dependencia con el inverso de la temperatura nos indica el carácter diamagnético y además que cumple la ley de Curie, es decir, la misma proporcionalidad que daba en el caso clásico. Esta es la susceptibilidad por unidad de volumen. Hay un caso particular y es que en el caso de un gas de electrones, la susceptibilidad total es por la susceptibilidad del paramagnetismo de Pauli más la del diamagnetismo de Landau. Entonces, combinando estas dos, si la susceptibilidad neta o total nos da positiva, el carácter de este gas de electrones es paramagnético. Si nos da negativa, sería diamagnético. Y en el caso del gas de Fermi, esta susceptibilidad es positiva, es decir, el gas de Fermi es paramagnético. Eh, Hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que en la mayoría de los libros se hace la aproximación a altas temperaturas, pero pues sabemos que la aproximación a altas temperaturas nos llevaría a trabajar en el caso clásico. Entonces, ¿hasta qué nivel de temperatura que llamemos alta sería válido, digamos, digamos, la forma de abordar este efecto o este fenómeno? Porque es un fenómeno cuántico, como ya veremos más adelante. Entonces resulta que el régimen de altas temperaturas para el cual es válida esa aproximación en este fenómeno del diamagnetismo de Landau, es para el cual eh, es cuando el volumen por partícula es comparable con el volumen cuántico. ¿Sí? El volumen cuántico está definido por esta longitud de onda que ya la hemos usado bastante, y es la longitud de onda térmica de Broglie. Entonces, cuando la densidad por lambda a la 3 es muchas veces menor que 1, estamos en el régimen clásico, y cuando la densidad por lambda a la 3 es muchas veces mayor que 1, aproximadamente 1 o igual a 1, estamos en sistemas cuánticos. Ahora vamos a abordar el diamagnetismo a todas las temperaturas y después vamos a aplicar los respectivos límites para ver si coincide con lo que ya encontramos anteriormente. Entonces, seguimos asumiendo un campo magnético débil, esta desigualdad se cumple, partimos de la forma del grado potencial y en este caso la suma va a ser, digamos, desplazada por una expresión dada por la fórmula de suma de Euler. Al final terminamos con dos integrales, como podemos ver acá en esta expresión de acá abajo, haciendo esta sustitución donde x' es igual a mu 0 por h por x y beta por pz cuadrado sobre 2m es igual a y. Encontramos que la primera integral no depende del campo y la segunda sí depende del campo. Es decir, cuando vayamos a encontrar la magnetización, solamente vamos a tener un valor diferente de 0 para este, porque vamos a tener que derivar con respecto al campo. Al calcular esa integral, reducimos esta integral a una forma que nos permita usar las funciones de Fermi usadas anteriormente. Entonces, esta integral aquí nos da el gamma de un medio por f de nu igual a un medio de z, la fugacidad, y al final obtenemos esta expresión de acá. Aplicando la definición de la magnetización, tendríamos con respecto a h el logaritmo de la función de gran partición. Al final obtenemos una expresión de esta forma, que es válida para todas las temperaturas, y donde nuevamente el signo negativo nos indica el carácter diamagnético de esta susceptibilidad. Entonces, para temperaturas muy altas, eso es cuando la fugacidad es muchas veces menor que 1, recuperamos lo que daría en el caso clásico. Y para T muy bajas, tenemos que estamos trabajando en el régimen abajo de la temperatura de Fermi o la energía de Fermi. Podemos usar estas desigualdades de la derecha y llegamos finalmente a una expresión para la susceptibilidad que efectivamente es diamagnética. Es importante mencionar ahora este teorema, el teorema de Bohr-Van Leeuwen, que dice básicamente que el magnetismo en un sólido es un efecto netamente cuántico, es decir, que la física clásica no puede, digamos, dar cuenta de paramagnetismo, de magnetismo, del magnetismo colectivo.
Para esto podemos calcular, por ejemplo, la magnetización a partir de la función de partición canónica de un sólido de átomos idénticos en equilibrio térmico, al cual se le aplica un campo magnético. Entonces, em, tenemos esta función de partición que vimos anteriormente, pero ahora tenemos un hamiltoniano para un electrón en un campo magnético, que se puede escribir de esta forma en el caso de n electrones. Al hacer una sustitución aquí, es decir, U va a ser igual a P más E por A, que es el vector potencial, obtenemos una expresión final aquí que no depende del campo magnético, ¿sí? Solamente es el volumen por 2mpi sobre beta a la 3 n medios. Y pues como ya vimos la definición de la magnetización, debemos derivar ese logaritmo de esa función de gran partición respecto al campo, pero como esa función de partición no depende del campo, la magnetización es cero. Es decir, este magnetismo en estos sistemas es un efecto netamente cuántico. Ahora vamos a revisar un efecto importante que se enmarca dentro del diamagnetismo de Landau y es el efecto Haas-Van Alphen. En el límite, básicamente vamos a estar en el límite de bajas temperaturas para electrones en niveles de Landau. Ellos tienden a estar en el nivel de energía más bajo. Entonces, hay una cierta generación asociada al campo magnético aplicado, como ya vimos. Entonces, si la generación crece es porque creció el campo magnético aplicado. Entonces, para cierto campo magnético, todos los electrones pueden estar en el nivel de energía más bajo del andado, pero cuando disminuye ese campo magnético, disminuye la generación y por lo tanto ya ese nivel del andado más bajo no puede acomodar todas las n partículas. Entonces, algunas de esas partículas, electrones, saltan a niveles superiores. A eso se le llama el efecto Haas-Van Alphen, que básicamente consiste en la oscilación de la susceptibilidad magnética a baja temperatura cuando el campo magnético disminuye. Para estudiar este efecto, vamos a considerar que estamos en campos fuertes y se cumple esta desigualdad que K por T es muchas veces menor que H barra omega cero. Donde omega cero es la frecuencia de ciclotrón para un gas de electrones que es directamente proporcional al campo magnético. La energía de Landau, los niveles de energía de Landau se puede escribir de esta forma, como E por la constante Planck por el campo magnético aplicado por J más 1 medio sobre 2 pi m. El factor de multiplicidad o grado de generación es E, la carga de electrón, por L cuadrado, por H, la intensidad del campo aplicado, sobre H la constante de Planck. Y N es una densidad superficial, sería el número de partículas sobre L cuadrado. Entonces, se puede reescribir el factor de multiplicidad como N por H, el campo aplicado, sobre un H0. Este H0 es N por H, la constante de Planck, sobre E por L cuadrado. En realidad, este H0 es el valor para el cual por encima de este el campo magnético es tal que el nivel de Landau base puede acomodar todas las n partículas. ¿Sí? Lo que había mencionado anteriormente. Entonces, vamos a revisar el caso 1, donde estamos por encima de H0. ¿Sí? Es decir, todas las partículas pueden ser acomodadas en el nivel base de Landau. Entonces, en ese caso, obtenemos que la energía del estado base por partícula es μB, que es el magnetón de Bohr, por el campo magnético aplicado. En el caso, en el caso, en el caso de H, en el caso del campo magnético aplicado menor que este H0, pues vemos que ya el estado base no puede acomodar todas las n partículas. Entonces vamos a tener unos estados llenos y otros vacíos, y otros pues parcialmente llenos. Vamos a considerar que hay J es el estado, son los estados llenos, y J más 1 serían los estados parcialmente llenos, y por encima de este valor estarían vacíos. Entonces la condición para H queda de esta forma. ¿Cierto? J más 1 por el grado de generación o multiplicidad es menor que n, y este a su vez es menor que J más 2 por el grado de multiplicidad. Esta condición se puede también reescribir de esta forma, y aquí estamos usando la relación donde el factor de multiplicidad multiplicado por H0 sobre H es igual a n. Entonces uno puede escribir la energía por partícula, la energía de esa base por partícula en este intervalo, y encontramos, pues tenemos una expresión para los niveles completamente llenos y para los niveles parcialmente llenos. Usando estas relaciones para las sumas, llegamos a una expresión cerrada de esta forma, ¿cierto? Donde se observa una dependencia con el campo magnético aplicado. Definimos entonces ahora un parámetro X, que va a ser simplemente el campo aplicado sobre H0. Y hay entonces dos regímenes donde podemos escribir la energía del estado base por partícula para el caso con X mayor que 1, es decir, H mayor que H0,
y este es proporcional al magnetrón de Bohr por H por X. Y el otro régimen es cuando tenemos al valor de H sobre H sub 0 en ese intervalo. En ese caso también hay dependencia con el campo magnético aplicado a H, pero en este caso hay una dependencia cuadrática. Al aplicar al calcular la magnetización, encontramos también pues dos regímenes. Para X mayor que 1, la magnetización es simplemente menos la densidad por el magnetón de Bohr, y para el caso de H sobre H sub 0, siguiendo esta relación de acá en ese intervalo, encontramos una dependencia también lineal con el campo magnético en X, que es la variable que tiene el campo magnético aplicado. Y finalmente, cuando calculamos la susceptibilidad, encontramos que para X mayor que 1, la susceptibilidad es igual a 0, y solamente para valores entre ese intervalo, para los que tienen esa relación entre H y H sub 0, encontramos una susceptibilidad diferente de 0, ¿cierto? Y esa susceptibilidad se comporta como podemos ver en esta gráfica. Hay unos pequeños saltos aquí, ¿cierto? Unas oscilaciones para campos bajos, ¿sí? Por encima de este campo, resulta que la susceptibilidad es 0. Esto sería todo en el caso del diamagnetismo de Landau.